Buenas tardes. Sigue habiendo muchas preguntas, pero cada vez se descubren más respuestas también del brote de hantavirus en un crucero que va a llegar el domingo a Canarias. Entre los pasajeros hay un burgalés que debería hacer cuarentena también. Y desde la Junta ya barajan si fuera necesario echar mano del amparo judicial. Desde la Junta esperan a las informaciones oficiales del Gobierno, piden prudencia y se muestran dispuestos a establecer los protocolos para garantizar la salud pública si fuera necesario, en el caso, por ejemplo, de que el burgalés implicado no pasara la cuarentena en el Gómez Ulla. Y hoy Protección Civil y Salud Pública han dado más detalles de cómo se va a proceder a la acogida de esos pasajeros que van a fondear, no atracarán finalmente. Será el domingo cerca de las costas canarias. Insisten en que no habrá riesgo alguno para la población de las islas. En unos minutos les contamos más detalles. Tengo el honor de proponer a la presidencia de la Junta de Castilla y León al procurador don Alfonso Fernández Mañueco. Ya se conocía, pero hoy se ha hecho oficial. Fernández Mañueco se someterá a su tercera investidura como presidente de la Junta. El pacto con Vox todavía no se ha cerrado y por eso tampoco hay una fecha concreta para el pleno de investidura. Lidia Bartolomé. Sí, tras finalizar esa ronda de contactos, Francisco Vázquez ha propuesto a Fernández Mañueco como candidato a la investidura. También ha confirmado que para ese pleno todavía no hay una fecha definida. Antes se ha reunido con los portavoces del PP y del PSOE, quienes han chocado por ese futuro pacto entre los populares y Vox. La población volvió a crecer en Castilla y León en el primer trimestre del año, impulsada por los inmigrantes. 4.700 habitantes más. Enseguida les contamos más detalles. Huelga en la educación infantil de los profesionales que se encargan de cuidar a los niños de 0 a 3 años. Están convocados tanto los trabajadores de la pública como de la privada. Aseguran que cobran el salario mínimo y que tienen demasiados alumnos por aula. Después de un día de tormentas por toda la comunidad, sobre todo por el centro y el este, mañana arrecian las lluvias y será solo el preludio de un fin de semana gris y con más agua. Una vez finalizadas las reuniones entre el presidente de las Cortes y los diferentes partidos, ya se ha hecho oficial el nombre del candidato a presidir la Junta de Castilla y León. Será, tal y como ya sabíamos, Fernández Mañueco. Dice Francisco Vázquez que es el único que se puede enfrentar a la investidura con garantías por el apoyo de Vox, aunque todavía no sabemos cuándo será todo eso, Lidia. Sí, porque hoy Francisco Vázquez lo único que ha hecho ha sido proponer oficialmente a Fernández Mañueco como candidato a la investidura. Además, hay que recordar que hoy era la fecha límite para hacerlo. Ahora la pregunta es ¿cuándo será ese pleno de investidura? El presidente de las Cortes ha respondido a esa pregunta, que poco a poco y que todavía no hay una fecha definida, aunque todo hace indicar que no será hasta el mes de junio. Antes se ha reunido con Leticia García y Carlos Martínez, quienes han chocado por ese futuro pacto entre los populares y Vox. El Partido Popular ha cerrado esta ronda de contactos donde ha propuesto a Fernández Mañueco como candidato. Entre otros argumentos, ha asegurado que es quien reúne la legitimidad de representar a la mayoría de los ciudadanos o que está avalado por su gestión eficaz. El presidente Mañueco es algo más que un candidato, desde luego es una garantía de futuro para Castilla y León, porque el presidente Mañueco representa las certidumbres económicas, las certidumbres sociales. Sobre el pacto con Vox, Leticia García ha reiterado que no se marcan plazos porque lo más importante es conseguir un buen acuerdo. Y eso supone mucho trabajo, muchas medidas a consensuar, eso lleva su tiempo. Cambio para el PSOE, que era quien abría la mañana de reuniones. Ese pacto está cargado de ocultismo por desconocerse, dice su portavoz, la letra pequeña del acuerdo. ¿Qué peaje vamos a tener que pagar para que Mañueco vuelva a ser presidente de esta comunidad autónoma? Y ha calificado de trampantojo y sainete esta ronda de contactos. Para intentar escenificar ese acuerdo que era previo incluso a la cita electoral, con el que engañaron a la ciudadanía. La portavoz popular ha cargado contra Martínez por estas acusaciones, asegurando que son una falta de respeto a las Cortes. Y que ya está bien de hablar de anomalías, de venir dando lecciones democráticas. Parece una broma que el Partido Socialista nos esté dando lecciones en Castilla y León. La siguiente cita, el pleno de investidura, para el que todavía no hay fecha.
La noticia que copa todos los titulares estos días es la del crucero del Antavirus. En estos momentos sigue navegando por el Atlántico. Ahí lo ven, rumbo a Canarias, a la isla de Tenerife, a donde se espera que llegue en 3 días, el domingo. Allí bajarán los 14 españoles que forman parte del pasaje. Uno de ellos, se lo contábamos ayer, es burgalés. Ese pasajero llevaba un tiempo viviendo en la localidad burgalesa de Lerma. Hoy la subdelegación del Gobierno ha confirmado que no presenta síntomas, pero que está en observación y que se someterá al protocolo de sanidad, al igual que los otros 13 españoles. Desde la Junta trasladan que lo importante es la protección de la salud pública y que puede suponer incluso que el Gobierno tenga que ir a la vía judicial. En cualquier caso, de momento piden prudencia, esperar a las informaciones oficiales del Ejecutivo, a los informes personalizados médicos que se hagan cuando el barco llegue a España y si el burgalés implicado llegara a Castilla y León sin haber pasado la cuarentena en el Gómez Ulla, entonces sí, desde aquí, desde Castilla y León, establecerían los protocolos necesarios. Dos derechos que pueden estar en cierta colisión, el derecho a la salud pública y el derecho a la libertad de circulación y de decisión en su libertad de un ciudadano, pues pudiera ser necesario acompañar esta decisión de carácter sanitario por un amparo judicial. Pero, lógicamente, esto es algo que hoy corresponde al Gobierno. El propio hospital, en primera instancia, que es el que va a examinar a estas personas de España que inicialmente no tienen síntomas, son los que prepararán un informe individual de cada uno de ellos. Desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, han dado hoy una rueda de prensa. Insisten en que el antivirus no es el COVID o la gripe, que es menos grave, dicen, y han confirmado que 5 de los 8 casos sospechosos han dado positivo. Diego Cano. Sí, una información que daba hoy el director general de la OMS en una rueda de prensa. Avisa de que puede haber más casos, pero llamaba también a la calma. También hoy esta tarde han dado una rueda de prensa Protección Civil y Salud Pública para dar más detalles de cómo se va a desarrollar la acogida de esos pasajeros una vez el barco esté fondeado en las Islas Canarias. Cuando llegue allí, un equipo especializado irá en lancha hasta el crucero para realizar una inspección tanto del barco como de los pasajeros y si todo sigue como hasta hoy, es decir, sin nuevos casos, empezará la repatriación de los pasajeros extranjeros, insisten, sin riesgo alguno para la población canaria, pues serán transportados en lancha, luego harán un trayecto en carretera de unos 10 minutos hasta el aeropuerto, siempre bajo estricta supervisión del Gobierno. Aseguran también lo mismo se va a aplicar para los pasajeros españoles que serán trasladados hasta aquí, hasta Madrid, al Hospital Gómez Ulla. Así lo decía el presidente de la OMS esta misma tarde. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus. Hay 5 casos confirmados y otros 3 sospechosos. Insiste en que el riesgo desde el punto de vista sanitario sigue siendo bajo. El último posible caso lo conocíamos hoy. Una azafata de avión que habría estado en contacto con la segunda fallecida que iba a volar de Johannesburgo a Ámsterdam, pero que al comprobar su estado tuvo que abandonar el vuelo. Horas después murió. De confirmarse sería la primera infección fuera del barco. De ahí la prisa de la OMS por encontrar a los 28 pasajeros que desembarcaron antes de tiempo en la isla de Santa Elena. Son de 12 nacionalidades distintas. Los que ya han sido localizados están aislados. Mientras, las más de 140 personas que siguen en el barco no presentan síntomas. El domingo 10 de mayo será cuando el crucero fondee en el puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, que no atracará. Solo fondeará, con lo cual creemos que es una muy buena noticia porque vectores de posible contagio y de riesgo pues se disminuyen. Llegan a puerto, se les monta en el transporte que les va a llevar por carretera hasta el aeropuerto y automáticamente se les monta en el avión para que salgan a los países de origen. Los 14 españoles serán trasladados en un avión militar hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde guardarán cuarentena. Una cuarentena que es voluntaria. Que sea preciso, será lógicamente una cuarentena obligatoria. El Gobierno insiste en el sentido común, pero asegura que tiene las herramientas legales necesarias para adoptar las medidas que considere.
La cuarentena o no de los 14 pasajeros españoles es lo que está en el punto de mira. La ministra de Sanidad apela a la responsabilidad en el cuidado de la salud pública para que esas personas sigan las indicaciones, pero asegura que, de ser necesario, el Ejecutivo cuenta con instrumentos legales suficientes para adoptar medidas, algo que desde el punto de vista jurídico causa algunas discrepancias entre los expertos. El Gobierno el que lo determina, porque la Ley Orgánica 386 lo que hace es establecer la posibilidad de adoptar medidas especiales en materia de salud pública, pero realmente la competencia corresponde a las autoridades sanitarias. El Gobierno, por extensión, por recomendación del Ministerio de Sanidad, en base a informes de expertos, sí podría adoptar esas medidas para evitar, pues evidentemente en este caso, pues contagios con terceras personas no infectadas actualmente. Irremediablemente esta cuarentena nos recuerda a la de hace ya 6 años, la del coronavirus. No solo porque fue una situación al principio excepcional, sino que después, con los contagios, ese aumento que hubo de contagios, dio paso a una serie de normas básicas. No solo por el hecho de contagiarnos, sino también por habernos juntado o tenido contacto con alguna persona que ya estaba infectada. En ese caso había que aislarse durante 10 días y ponerse la mascarilla en casa, no solo la persona que tenía que hacer la cuarentena, sino también sus convivientes. Una vez pasado ese periodo, ya se daba por finalizada la cuarentena sin ningún tipo de prueba. Además, ahora sería raro encontrarnos con una persona que no se haya visto afectada de manera directa o indirecta por este tipo de cuarentenas. Y el antivirus sigue generando revuelo político. El PP ha pedido la comparecencia urgente de Mónica García en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre esta situación. Aseguran los populares que la ministra de Sanidad no está capacitada para liderar esta crisis y que el Gobierno no está dando seguridad a los españoles. Críticas hacia el Ejecutivo que llegan también desde Vox. Su líder, Santiago Abascal, ha dejado entrever que el antivirus sirve también para tapar la corrupción que rodea al Gobierno de Sánchez. Lo que asusta es ver que el mismo Gobierno que dijo que tenía un comité de expertos que no existía, esté haciendo exactamente lo mismo que en la peor crisis sanitaria que ha tenido España con el peor Gobierno posible. La única manera de calmar la alarma es ser transparente y dejar a quienes saben y a quienes tienen credibilidad decir que es lo mejor. Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside. Bueno, y en medio de esta crisis sanitaria, las enfermeras reivindican estos días su labor en hospitales y centros médicos. En Castilla y León hay casi 11.000 profesionales de la enfermería. Sus tareas son múltiples y abarcan diversas especialidades, aunque su trabajo no siempre es tan conocido como pensamos. En el Río Ortega de Valladolid lo muestran de una manera muy gráfica. Enfermeras y enfermeros han salido hoy de sus quirófanos y consultas y se han instalado aquí en el vestíbulo del Hospital Río Ortega de Valladolid. El objetivo es dar a conocer su trabajo, que es mucho y muy variado. Para ello no han dudado en sacar incluso una pequeña unidad de cuidados intensivos a la que, como ven, no le falta detalle. Acompáñennos en este pequeño tour de la enfermería. Primera parada, obstetricia. Dentro del hospital estamos presentes en todo el proceso del parto. Asistimos de manera conjunta a la mamá y al recién nacido. No les separamos en ningún momento. Después nos atienden en esta completa unidad de cuidados intensivos. Cuidar al paciente en estado crítico, pero dar un cuidado de calidad, no solamente instrumentalizado, sino también humanamente. Es solo una pequeña muestra de la labor de enfermeras y enfermeros, profesionales cuyo trabajo debemos conocer. Quizás el área más conocida pues es el asistencial, pero el área de investigación, docente y gestor, bueno, pues poco a poco se va desarrollando. Pero sigamos el recorrido. Es el turno de las profesionales de traumatología de hospitalización. Colaboramos la enfermera que está por fuera en la realización de la anestesia ayudando al anestesista y la enfermera que está instrumentando en la realización de los pasos quirúrgicos para poner las prótesis. Y aún tenemos tiempo para vernos con las chicas de neonatología. Consiste en dar cuidados a los niños neonatos, protegerles también a la hora de que el neurodesarrollo sea adecuado. Trabajos humanos que apasionan a quienes los realizan. Aparte de un extra de empatía, yo creo que es un trabajo muy vocacional. A mí me tiene enamorada, o sea que a mí me encanta lo que hago. Y con retos importantes en el futuro. Pues también estar en aquellos lugares en los que se pueden tomar decisiones relacionadas con el cuidado. Porque ser enfermera, recuerdan, también es ayudar a salvar vidas.
La vocación innata de cuidar a los demás sigue siendo el punto de partida para la mayoría de los que deciden estudiar enfermería. Siempre he querido ser enfermera. 100% por vocación. Ver que era lo mío, que me gustaba ayudar a la gente. Reconocen haber encontrado esta vocación en experiencias personales y familiares. Mi madre es enfermera, es su pasión y me lo ha hecho ver a mí. Cuando iba al hospital a ver a mis abuelos, siempre como que me recalcaban lo bien que les habían tratado los enfermeros y eso. Y digo, pues quiero ser también así. Mucha familia que tengo enfermera. Siempre me he criado con amigos de enfermera. Se forman en conocimientos sanitarios, pero también en valores esenciales como la empatía, la cercanía o la responsabilidad. Un poco ser los ojos de esa parte sanitaria. Cariño, también somos al final una persona que siempre está ahí. Cada paciente es un mundo y cada día te pasa una cosa. Saben que se trata de una profesión exigente, pero esencial. Esa madre que cuida a su hijo durante toda la vida, pues somos un poco esa parte en la sociedad. Su labor será clave para garantizar una atención sanitaria de calidad en el futuro, en un contexto en el que el sistema de salud se enfrenta a importantes retos. Repartidos por todo el país, la Asociación Española contra el Cáncer ha instalado diversos puntos para recaudar fondos para la investigación oncológica. Hoy es el día de la acuestación. Probablemente ustedes se hayan encontrado por la calle con voluntarios que ofrecen huchas y pegatinas a cambio de un gesto solidario. Hace 6 años un diagnóstico llevó a Marisa a la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy continúa ligada como voluntaria. Desde que me diagnosticaron a mí me di cuenta de todas las actividades que hay, el apoyo que he tenido, para mí fue fundamental. 75 voluntarios como ella han salido este 7 de mayo a la calle para impulsar la investigación oncológica. Avances que han permitido aumentar la tasa de supervivencia y la esperanza. La esperanza en que podemos normalizar la palabra cáncer. El que una persona que tenga cáncer es una persona que va a morir. No, es una persona que está luchando contra una enfermedad que tiene que vivir. Este año reclaman una atención más humana. La comunicación, el apoyo, el cuidado, la comprensión, la empatía. Cubrir todas esas esferas es muy importante para que la persona que está padeciendo, está en ese proceso de salud, se sienta no solamente acompañada, sino también cuidada. Todos los servicios son gratuitos, servicios psicológicos, sociales, todo tipo de préstamo de cualquier material que puedan necesitar. La asociación hace una labor generosa e imprescindible. Cada pequeña aportación ayuda a mantener la atención a los enfermos de cáncer y sus familias. They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah. Lo decía Donald Trump hace unas horas después de haber planteado un acuerdo de mínimos a Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Hormuz. A estas horas el régimen de los ayatolás todavía no ha contestado y unos 1.500 barcos con 20.000 tripulantes a bordo siguen atrapados en el Golfo Pérsico. Mientras Israel sigue atacando a Hezbollah en Líbano a pesar del alto el fuego. Hoy ha matado a un comandante de la milicia en un bombardeo en Beirut, la capital. Y en medio del conflicto la gasolina vuelve a subir. Después de 5 semanas a la baja se ha encarecido hasta superar otra vez el €1,5 por litro. Además recorta diferencias con el diésel, que también ha repuntado esta semana y que sigue en niveles altísimos. Llenar un depósito con gasoil cuesta alrededor de 16 euros más que hace un año. Y entre esos vaivenes del precio de la energía, Bruselas presiona a gobiernos como el de España para que eliminen la factura regulada de la luz, un sistema controlado que no depende del mercado libre. Desde la Comisión Europea dicen que es necesario fomentar la competencia. Para las organizaciones de consumidores supone dejar al usuario desprotegido y que las facturas se disparen. Eliminar la factura regulada, el precio voluntario para el pequeño consumidor, está provocando ciertas discrepancias. Si liberalizamos el mercado y lo hacemos más competitivo, lo que sobre todo conseguiremos es que todos los precios de las tarifas de energía se vinculen al precio
del mercado de ese momento. Si se elimina por completo esa tarifa, va a haber una desprotección total del consumidor y no pensemos que las compañías van a echarse a competir. Lo que va a ocurrir realmente es que mañana pagaremos todavía más cara la luz de lo que la pagamos hoy. En la mayoría de países de la Unión Europea, los mercados están liberalizados. En un promedio de 12 meses que pasamos por diferentes estaciones, tiempo, etc., lo que observa es que Hungría consigue reducir el precio un 55% en los hogares de ese país. Esto es lo que debería sentar precedente para que todos aspiremos a tener un mercado igual de dinámico. Aquí la eliminación de la tarifa regulada supondría la modificación de la solicitud del bono social. Los expertos defienden que se debería aplicar directamente en la factura de los hogares más vulnerables, algo que desde Facua ven complicado. El modelo obliga a que yo tenga que pedir el bono social, que yo tenga que enterarme si tengo derecho a pedirlo, que yo tenga que complicarme, que averiguar, que indagar. Por el momento el Gobierno rechaza la exigencia de la Comisión, pero desde Bruselas insisten en que España deberá presentar una hoja de ruta para la eliminación de la tarifa antes de que acabe el año. Y conflictos como el de Oriente Medio también afectan al sector agro de la comunidad. Hoy en Segovia se ha celebrado el Congreso de Vitartis, la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León. En el primer trimestre del año las ventas han bajado y se ha perdido el 5% de los empleos. Vivimos tiempos de incertidumbre con cuestiones geopolíticas que nos están afectando de lleno al sector agroalimentario y esos momentos de incertidumbre se están reflejando ya en una bajada, una pérdida de ventas, de actividad. Esto es una Browning, calibre 50. Esta es la caja donde se guarda la munición y justamente por aquí se coge de la cinta y se introduce. Se quitaría el seguro y ahora haría fuego. Con ejemplos así han enseñado el equipamiento militar a estudiantes de 6 colegios e institutos de Valladolid. Ha sido en la base del Empecinado, donde los jóvenes han podido conocer cómo es el trabajo en las Fuerzas Armadas. Ha sido su primera toma de contacto directa con las Fuerzas Armadas. 180 alumnos de secundaria y formación profesional han conocido los medios con los que se trabaja en la base del Empecinado, en Valladolid. Bueno, pues la exposición de tanques es que es impresionante verlos en persona. Les han enseñado sus vehículos blindados y carros de combate, como los Beck, los TOA o los Leopard, y la panoplia con la que se equipan, como sus pistolas, fusiles, ametralladoras y rifles de francotirador. Esto es una actividad más para acercarnos a ellos y explicarles que como una salida profesional, este puede ser una opción óptima si les gusta el tipo de trabajo que estamos desarrollando, lo que es aquí. También han comprobado cómo es el entrenamiento virtual de las Fuerzas Armadas en los simuladores de esta base. Hay una gran vocación militar y bueno, esta es una oportunidad para conocer directamente sobre el terreno las oportunidades que tienen. No tenía pensado ir por otro lado, pero tampoco me importaría. El año pasado aumentó el número total de jóvenes que quisieron ingresar en la carrera militar en Castilla y León. La cifra de aspirantes a tropa creció en 114, mientras que hubo 20 menos en la carrera de oficiales y suboficiales. Huelga hoy entre los profesionales que trabajan en la educación infantil, los que cuidan a niños de 0 a 3 años. Concentraciones como esta de León se han convocado por toda España, tanto para trabajadores de centros públicos como privados. En nuestra comunidad se calcula que han parado algo menos del 20% de profesionales. Piden mejores condiciones laborales. La lluvia, que en algunos momentos ha caído con mucha intensidad sobre esta ciudad del acueducto, no ha impedido que las familias hayan salido a la calle para apoyar las reivindicaciones que durante todo el día han llevado a cabo la enseñanza, las educadoras de esa franja de 0 a 3 años. Piden un marco estatal que las ampare, porque ellas dicen que les sobra vocación, lo que le falta son manos y unos sueldos dignos, así unas ratios y unas condiciones que sean igual en todo el territorio. Pedimos urgentemente pareja educativa, bajada de ratios, financiación 100% pública, cobertura de vacantes, fin de las unidades mixtas en centros completos, reclasificación, subida de sueldo en las privadas y ayuntamientos, tanto de gestión directa como de gestión indirecta.
Crecen las quejas entre los usuarios de la línea de autobús Madrid-Aranda de Duero. Aseguran que son demasiado frecuentes los retrasos y lo atribuyen en parte a los tiempos de descanso obligatorio para los conductores. Una situación que perjudica especialmente a trabajadores y estudiantes arandinos que utilizan esta conexión a diario. Siempre que viajo de Madrid a Aranda, siempre tiene el mismo problema. El retraso, no tiene bus para Aranda. Igual el bus de vuelta son a las 6 y acaba saliendo a las 6:30. Hay bastantes pocos horarios. Hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde era el último bus para ir, lo cual me viene un poco mal porque al final no aprovechas el día. Una tremenda granizada ha sorprendido a los vecinos de Salamanca esta mañana. Ha sido fugaz, pero intensa, y ha dejado algunas incidencias. Cuesta recordar ya una semana completa en la que no haya habido lluvias o tormentas últimamente. Esta, desde luego, está siendo bastante inestable y el fin de semana tampoco pinta mucho mejor. Sergio. No nos vamos a librar de la inestabilidad, María. Va a seguir lloviendo, vamos a seguir teniendo tormentas y también durante estas próximas horas van a ser protagonistas en muchas zonas de la península ibérica. Así nos lo dice el mapa de avisos de nivel naranja por acumulados superiores a los 40 litros por metro cuadrado en el sur de Valencia, norte de Alicante y también en el sur de Mallorca. En el resto ya lo ven avisos amarillos que también continúan hasta las 10 de la noche en muchas zonas de nuestra región. Vamos a hacer ahora un repaso de esos mayores acumulados porque ha habido tormentas bastante intensas durante las últimas horas, destacando los 31 litros que han registrado en Huerta, en la provincia de Segovia. Muy cerquita de esa cifra estaban también en Vivar del Cid, en Burgos, 25 en la localidad segoviana de Pedraza y entre los 16 y los 20 estaban en Belorado y en Ayllón, en Burgos y en Soria, en Segovia respectivamente. Y para mañana va a seguir lloviendo también, lo vemos con el mapa de acumulados en nuestra comunidad. Por la mañana lloverá sobre todo en zonas de la parte más occidental y luego durante la tarde esas precipitaciones más intensas se van a trasladar a zonas del norte de Palencia y el noreste de Burgos. Gracias, Sergio. El eclipse del 12 de agosto será histórico para nuestro país. Y Castilla y León es una de las comunidades donde mejor se verá. Por eso se calcula que se podrían recibir casi 40 millones de euros solo en alquileres de corta estancia para ver ese fenómeno este verano. Esas son las cifras de Castilla y León y del eclipse de este verano, pero es que en 2027 y en 2028 habrá otros dos, aunque no se podrán ver de una manera tan evidente en Castilla y León. Ese trío de eclipses está generando una expectación y una preparación sin precedentes. Viviremos un trío de eclipses. 3 eclipses en 3 años. El de 2026 es el más interesante para Castilla y León. Tenéis una orografía privilegiada para ver el eclipse. Va a ocurrir al atardecer, cuando el sol está ya muy cerca del ocaso. Entonces hay que verlo en un sitio en el que te asegures que no hay ninguna montaña, ningún obstáculo orográfico que te impide verlo. Pero el trío de eclipses tendrá pendiente a casi todo el país. Toda una generación de españoles y de todos los que nos visiten nos vamos a acordar de este fenómeno. Por eso, en esta web han reunido toda la información necesaria: turismo, movilidad, ubicaciones. Existe un visor que ha hecho el Instituto Geográfico Nacional y ahí lo que puedes hacer es indicar la dirección desde la que tienes previsto ver el eclipse. Ese visualizador te dice el tiempo de eclipse total que vas a poder disfrutar desde esa dirección concreta, el porcentaje de la totalidad que vas a poder ver. E incluso riesgos ambientales. El eclipse de 2026 va a pasar por toda la España vacía. En 12 de agosto, en pleno verano, tenemos que asegurarnos de que minimizamos los riesgos de incendios. Y por supuesto, divulgación científica y seguridad. Ya saben, no mirar al eclipse con gafas de sol normales. Y las gafas de eclipse además tienen que tener unas certificaciones, en la página se puede consultar y asegurarse de que esas gafas son las adecuadas. Fenómenos tan bellos como poco habituales que merecen ser disfrutados de la mejor manera posible. Así salían de su encierro los mineros asturianos que han pasado 15 días protestando. Mañana se unirán a una marcha convocada por los sindicatos hasta Oviedo. Más de 70 mineros leoneses están afectados por el conflicto laboral de 2 explotaciones asturianas. Reclaman el pago de 12 nóminas pendientes y poder retomar la actividad paralizada tras el accidente mortal de Cerredo hace más de un año, cuando fallecieron 5 trabajadores leoneses. Situación similar sufren en Cangas de Narcea, después de la muerte de 2 compañeros en noviembre. Están pendientes de un ERTE a punto de expirar. Estamos aquí a la espera de que un empresario a la fuga tome alguna medida o alguna solución y de no aparecer, que quien sea tome medidas para retirarle esta empresa que siempre ha sido rentable y la ponga en manos de empresarios dignos que puedan afrontar esta situación.
El Consejo y el Parlamento Europeos han cerrado un acuerdo para prohibir los montajes de carácter sexual con inteligencia artificial. Lo harán modificando un reglamento que impedirá que a partir de diciembre se comercialicen herramientas para modificar imágenes con estos fines. También vetará aquellas que permitan realizar esos montajes aunque no se hayan creado específicamente para hacerlo. España tiene una superficie de unos 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú sabes la de cosas buenas que caben aquí? Esto, y esto. Y esto. ¿Y esto? Vivesoy, 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Castilla y León supera los 2.400.000 habitantes. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que explica que el crecimiento ha sido de unas 5.000 personas. Destaca sobre todo el crecimiento debido a la población inmigrante. Es más, la población española ha caído en 1.200 habitantes y la extranjera se ha disparado en 6.000 personas más. Ha crecido en todas las provincias, excepto en Zamora y en Soria. A nivel nacional el incremento ha sido similar. El primer trimestre del año ha finalizado con un aumento de la población. Buenas noticias a nivel nacional y también en nuestra comunidad. La gente vive mucho y esto es bueno, de que hay cosas que están funcionando, que la gente vive bien. Pero no es suficiente. Lo que debería ser una pirámide con más población joven que mayor es una estructura totalmente regresiva. Dada la estructura de la población que tenemos, esto no va a cambiar de un año para otro. Entonces, la gente que puede tener hijos no va a aumentar en el corto plazo, salvo que lleguen muchos inmigrantes. En Castilla y León ya está pasando. La población inmigrante ha aumentado en el último trimestre, mientras que hemos perdido población nacional. Yo creo que hay condiciones para que Castilla y León sea una comunidad atractiva y que pueda venir gente, ¿no? Hay sectores donde hay una demanda de mano de obra. Se abre una ventana de oportunidades de que pueda haber un cambio. Un cambio que transforme nuestra población envejecida por encima del 30% en algunas provincias en población joven. Es un dato, sin duda, favorable el que en los últimos 12 meses hayamos ganado más de 19.000 habitantes en Castilla y León, pero que no nos debe hacer perder de vista que seguimos teniendo esas dificultades. Por tanto, no podemos renunciar a ninguna de las medidas que hemos desarrollado en materia de apoyo a la familia, de apoyo a la natalidad. Las personas que vienen a contribuir, a trabajar, a cotizar en la seguridad social, es un modelo que está demostrado que en Castilla y León funciona. Si lo puedes imaginar, lo puedes imprimir. Esa es la máxima de los apasionados de las impresoras 3D que llegan a Valladolid desde toda España. Es una pasión, la verdad, que es la impresión 3D. Eso es lo que vengo más, ¿sabes? Hablar con la gente, porque ya van varios años y hablas con ellos y al final aprendéis unos de otros. Aquí se crea de todo. Mi compañera ha puesto ahora una chancla aquí y ahora, por ejemplo, antes tardaba 7-8 horas y ahora tarda a lo mejor 2 horas en imprimirse. Para hacerme estos pendientes, hacer carcasas de los móviles, se te estropea el asa del frigorífico, pues le haces. También se imprime cultura para que todos puedan disfrutarla. Poder escanear en 3D las piezas del museo, reproducirlas en peso, textura y forma para gente invidente. Y aunque parezca increíble, esto también ha salido de una impresora 3D. Cogiendo materia prima que puede ser carne o vegetal, tú le haces un TAC a una chuleta o una resonancia y de ahí sacas la información y la geometría como la naturaleza resulta una chuleta, y luego cogemos una máquina y dispone los elementos como la naturaleza los ha hecho en la realidad. ¿No? Estamos construyendo los alimentos del futuro. La pregunta es obligada. ¿Sabe igual? No se diferencia de ninguna manera del real. Tendremos que probarlo para saber si es verdad o solo son impresiones suyas.